embajadora cultural itinerante de Argentina, artista plástica, directora de la Casa de Cultura Argentina en Múnich, Alemania, profesora en Educación de Arte, Escuela Secundaria de Starnberg, y su propósito es movilizar a las personas colectivamente y que salgan de su adormecimiento, sacar del ostracismo, del aislamiento o autismo colectivo. A los niños jóvenes, a las mamás, a los padres, a los abuelos, que reaccionen. Buenas tardes, Alicia Cabrera Brasil. Muchas gracias por la bienvenida y le doy gracias al señor Tutam que me ha invitado a participar de este evento y trataré de transmitirles mi mensaje y mi experiencia de vida. En este evento, en esta conferencia tan importante, y digo que es tan importante porque todo lo que hagamos por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nosotros mismos, por nuestros abuelos, particularmente en este momento se trata de nuestros niños, es tan valioso y es tan importante cada esfuerzo que se haga, así sea muy chiquitito, cada granito de arroz se va a hacer con cada gotita de agua, se va a hacer un mar, se va a hacer un río. Es importantísimo. Lamentablemente se habla mucho en las grandes instituciones, se hacen muchas conferencias, pero no se llega a hacer el cambio en la educación, el cambio en la forma de observar, captar y volverle a transmitir a los niños en una forma distinta, sin condicionamientos, transmitirle una educación sana, una educación que sea rica para su espíritu. Por ejemplo, lo que observo siempre es que los niños empiezan, bueno, vamos a hablar primero de la escuela primaria y después voy a retroceder. Entonces nos encontramos en la escuela primaria, los niños gritan, lloran, que no quieren ir, que tienen terror de ir a la escuela, es todo un drama. Eso ya querría significar algo, ¿no es cierto? O sea, con ese dolor y con ese trauma, que casi todos los chicos tienen eso, es patético. O sea, ya hay una reacción interior que ellos mismos saben que hay algo que no está bien, pero la formación de ellos, si lo observamos bien, está fundamentada, son columnas que están paradas en ese dolor. Es súper traumático. Entonces llegan a la escuela y ¿qué sucede? Hay una señorita, una maestra y tienen todas las categorías de cómo enseñar a los niños todo separado. Tenemos gramática, tenemos matemática, tenemos historia. Muy bien. Cuando yo digo tenemos historia, que se les enseña de a poquito a los chiquitos, ¿cuál es la historia que se nos transmitió a todos nosotros? Realmente es patético. Se ha transmitido la historia de las guerras. Teníamos que memorizar siempre fechas y guerras. O sea, como que hubiese estado atado todo cambio unido a una transformación forzada, una guerra. Pero eso no es así. En vez de haberle enseñado a los chicos la historia a través de las artes, a través de los sentidos, es muy triste aprender la historia de las guerras, encima memorizar fechas que a nadie le interesa. En cambio, yo digo siempre, nosotros tenemos la cultura que nos ha dejado el testimonio de cada civilización. ¿Cómo es posible que se transmita a través de las guerras, que es destrucción? ¿Cómo es que se transmite todavía hoy día la historia de los vencedores, que uno no sabe hasta qué punto? Uno dice, ¿cuáles son las verdades? Y historia de guerras es destrucción. Entonces, lo que yo digo siempre es que no puede ser esto más, que se enseñe de esa forma trágica, es patético, es todo destrucción, en vez de enseñar a través del amor a las artes, a través del amor al mundo interior, a conocerse a sí mismos, los sentidos.
y los errores de la humanidad. Digámosles errores a las guerras, pero es la única forma de entender ese trágico momento de las historias de todos los pueblos. Entonces, yo he vivido muchos años en Alemania y sabemos muy bien qué es Alemania y la historia que han pasado ellos. Yo emigré de mi país en el 78, que pude irme porque inventé un montaje increíble para poder escaparme de mi país. Fue todo un montaje que hice en el aeropuerto de Ezeiza con mi carpeta de pinturas. Me compré un pasaje para Brasil de ida y vuelta y allí me quedé 2 días para que se pierda la huella y tomé otro avión que me llevó para París. Cuando yo llegué al puerto de Ezeiza, había perros de esta altura, estaban los milicos, como les decimos nosotros, no sé acá, o sea, los militares, armados hasta los dientes. Esa pequeña mujercita, jovencita, con sus carpetas de pinturas, temblando de miedo, les hace todo ese montaje, porque si decía que me venía a Europa, ya no, me cazaban así, como se dice, de la manito y me llevaban detenida. ¿Qué historias patéticas tiene que vivir una persona tan joven, viviendo tantos dolores, tantas opresiones y condicionamientos? Tiene que llegar a hacer todos esos montajes para que se pierda la huella. Uno dice, ¿por qué? Había que perder la huella porque en aquellos momentos esos países trabajaban en conjunto y detenían a todos. Los que ya se iban, nos mandaban de vuelta, de Brasil, de Uruguay, ni que hablar, de Paraguay. Fue espantoso. También lo hicieron eso con los niños. Ustedes conocerán todos esos temas tan graves. Hace poco recibí un mensaje de Argentina de una de las niñas que habían sido raptadas. Sus padres fueron asesinados. La mamá tuvo la niña en prisión en la provincia de Mendoza y después la mataron a la mamá. Y bueno, la chica esa la recuperó la obra de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sabrán ustedes con seguridad quiénes son. Rescataron a otra persona su identidad. Con estos agravios a la humanidad, le roban la identidad a las personas y a los bebés. ¿Hasta dónde van los odios raciales? Discúlpenme que hable de todo este tema, porque después vamos a hablar, deseo hablar de las posibilidades que tenemos para salir adelante. Pero estos son puntos tan importantes para clarificar mejor nuestras mentes, nuestros sentimientos, el quién yo soy, a dónde voy, qué es lo que quiero para mí, cuál es mi horizonte, que es tan importante saber a dónde vamos. Imagínense que yo leo este mensaje y decía, esta chica que después ella también ayudó para que se le encontraran su identidad, sentía siempre dudas, no encajaba en esa familia. Casi todas las víctimas de estos robos de bebés, todos estos niños, no se encontraban en la familia esa. Qué extraño, ¿verdad? Esta chica dice que cuando se la robaron de la mamá, lo tuvieron que mandar a un lugar donde están los chiquititos con incubadoras, porque era muy chiquitita, muy débil, y la tuvieron allí. Ella tenía pesadillas y se acordaba como de unas ventanitas que abren y cierran. Yo no las he visto, pero me lo imagino. Resulta que en esos lugares donde están las cunitas de los bebitos chiquititos, hay como unas ventanitas que van y miran y ponen los datos de cada bebé. Para esa criatura ya tenía otro nombre, otra identidad. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser que se acordaba de eso? Y también la criatura se acordaba de la prisión donde estuvo su madre. Es una cosa que a mí, hace poco lo leía esto, me sacudió tanto, pero ¿cómo puede ser? ¿Hasta dónde va la memoria, el dolor de esa mamá? Esa madre que le deseaba a esa hija que pudiera sobrevivir y superarse. Y esta criatura, hasta sus 24 años o 25, más o menos debe tener ahora,
sufrió todo ese tiempo pesadillas y no sabía qué era. Cuando recupera su identidad, pudo reconstruir su historia. Entonces estamos hablando de sentimientos que se transmiten a través de la madre, pero ya había nacido la criatura. Se transmiten desde el vientre materno, pero también se transmiten otras vibraciones y otras energías que son las que estaban en ese lugar. ¿Cómo puede la criatura tan chiquitita describir? Y tenía pesadillas y sabía exactamente cómo eran esos dos lugares, qué colores tenía y qué olores había. Es algo realmente que a uno le deja de que pensar mucho y le aclara muchas situaciones, muchas ideas, observaciones. Uno llega a la conclusión de que todas las energías que están alrededor nuestro nos están llevando a percibir otras cosas, nos están transmitiendo también mensajes y recuerdos que algún día se abrirán si es que nosotros lo permitimos. Digo lo permitimos porque vivimos en un mundo de condicionamientos. Retomando el tema de la escuela primaria, empiezan todos los condicionamientos. No es una educación en una forma entera, completa, integral, donde los sentimientos se van a trabajar y se va a aprender a través de estímulos educativos como lo es el arte. Mi propuesta y mi apelo es a las instituciones de que los artistas plásticos puedan ocupar ciertos eslabones dentro de las escuelas que le enseñan a los niños el arte en serio, la música en serio. Ustedes pensarán, ¿qué quiero decir con esto? Es muy fácil. Imagínense ustedes, todos lo hemos visto, cómo empiezan los condicionamientos. Ya regresemos un poquito más atrás al jardín de infantes. El niño quiere dibujar un sol, pintarlo. Lo pinta, vaya a saber, tal vez verde. Le van a decir que no. O a lo mejor le van a decir, uy, mira, ¿y este es el sol? Ay, este chico no está bien. Y le van a decir, mira, el sol tiene una sonrisa, o tiene un ojo, o tiene dos ojos, está sonriendo, ese es el sol. No, señor, ese es un patrón, es un modelo prefijado que a alguien se le ocurrió y eso es lo que se les da a los niños. ¿Qué sucede con esto? Se los está condicionando. Por eso siempre digo que es muy importante que los artistas les enseñen a los niños, les transmitan la expresión del arte para que puedan comunicarse ellos con su propio interior y a su vez con su exterior. Pero va a ser un exterior, una comunicación y una apertura totalmente distinta a la que hay hoy día, que es condicionada, que está con miedos. Uy, ahora, no me animo, el yo no puedo. ¿Por qué surgen todos esos problemas? No me animo, no puedo. Sí, quiero, lo deseo, sé que puedo, pero a último momento, ¿qué pasa? Eso se lo debemos a todos estos condicionamientos que continuamente es como un plan. Está todo planificado de esa manera. Yo siempre pienso en lo que he heredado del pueblo sudamericano y lo que he heredado de mis ancestros, digamos mis ancestros biológicos, galegos, alemanes y franceses. Mis ancestros de los pueblos originarios. ¿Qué pasa? Sí, ellos también son mis ancestros. Ahora le voy a hablar de las energías. Toda la filosofía que ellos nos han transmitido es inconmensurable. La filosofía andina, por ejemplo, y la preinca, nos habla de la energía del viento,
y de todas las vibraciones que vamos a recibir, de la energía del agua, la energía de la naturaleza. Es una filosofía que es comunitaria e igualitaria. Imaginémonos en este momento de gran transición global, de crisis global, prefabricada, para condicionarnos aún más, que muchos están temerosos, con razón, pero por eso les voy a transmitir esto, para que pensemos y que quede una semillita que germine en cada uno de nosotros. A través de la filosofía comunitaria e igualitaria se propaga la ayuda mutua. Se habla de energías, de la energía de la fertilidad, de la energía de la prosperidad. No eran pueblos guerreros, eran pueblos que tenían una visión universal impresionante. Esta visión universal es la que está sin que nos demos prácticamente cuenta. Todos dicen, uy, el calendario de los mayas, Dios mío, que ahora que el fin del mundo. No. Los paradigmas que están hasta ahora, estos paradigmas, no funcionan más. Y hay nuevos paradigmas. Tenemos filosofías de pueblos originarios bellísimas que nos dan sustento como el agua de cada día, que nos enseñan en una forma universal a respetar la cadena equitativa, igualitaria y digna, la cadena que une todo, que lo más ínfimo es tan importante como lo más grande. Todo aporte es valeroso. No hay un yo soy más y vos sos menos. Es una comunidad. En cierta forma, ¿qué es lo que ha pasado a través de los años? Después de muchos años, tuvimos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino y fue un gran revolucionario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se recuerdan y refrescan estas historias verdaderas, que son verdaderos mensajes para que podamos reconstruirnos a nosotros mismos con la buena nueva? ¿Qué pasa con estas civilizaciones, digamos, europeas, que están más arriesgadas, que se arriesgan y abren sus puertas a civilizaciones que son muy lejanas, si bien son filosofías interesantes, que nos ayudan, pero tenemos otros mensajes ya valerosos, que son nuestra identidad, el verbo. No nos olvidemos cuánta fuerza tiene la palabra, midiendo cada palabra, midiendo cada espacio interior. Tenemos la posibilidad y muchas posibilidades de dejar de ser condicionados. En Alemania, por ejemplo, 18 años he dado la cátedra en una escuela secundaria de arte. En esa época, cuando yo comencé a dar clases allí, todavía estaba el muro de Berlín, pero hacía rato todavía que estaba. Pasaron muchos años mientras yo daba clases hasta que se destruyó el muro de Berlín. Todos estos chicos, que quiero tanto y fueron alumnos míos, crecieron pensando en que ellos iban a ir a la guerra, que en cualquier momento se iba a armar una guerra y que ellos, como había sido el país vencido, iban a ir a la guerra. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con todos estos condicionamientos? ¡Qué tragedia! Estos son pueblos que han trabajado mucho su pasado. Es muy valeroso eso. Por eso dije hoy que no hay historia de vencedoras y vencidos, porque la historia de las guerras es destrucción. Entonces, lo primordial en este momento de cambio y cambios en la educación
en la historia misma, así como se hace en Alemania en este momento, es escribir la historia correcta de acuerdo a los correctos sucesos. Por ejemplo, había un chico que estaba haciendo una práctica de escuela secundaria en uno de los centros de exterminio. Este chico es más joven, no es de los otros chicos que les estoy hablando, que crecieron con la cuchilla así en el cuello. Este chico puso en un práctico que tenía que escribir que se murieron tantas personas en tal centro de exterminio, campo de concentraciones. Le dijeron, no, eso no lo podemos poner, fueron asesinados. Había que poner la correcta historia de acuerdo a los hechos correctos que sucedieron. Ustedes dirán a lo mejor qué lógica tiene todo esto si vamos a hablar de nuestros niños. Y sí tiene lógica, porque no se puede seguir más mintiendo. A las cosas hay que nombrarlas con su verdadero nombre. Y es importante pedir perdón, como lo hizo Alemania. Hay cifras en Sudamérica, por ejemplo, que se mataron 60 millones de personas de los pueblos originarios. A esas personas nunca se les pidió perdón. Es importante para los dos pueblos, por un lado para el que recibe, que escucha que alguien le dice perdón, y por el otro lado al que pide perdón. Porque es como una redención, se redime la persona además. Es importantísimo, a partir de esas bases, comenzar a construir una historia verdadera por un mundo mejor, para tener posibilidades de otro futuro, porque somos los testigos de todo lo que está pasando. Solamente nosotros, como testigos, somos quienes podemos doblar en caliente, como el hierro, y manejar nuestro rumbo. Vamos a dar testimonio en cada acto de nuestra vida, es el testimonio que va a quedar y que van a recibir nuestros niños. Si no se sigue manipulando la historia, ¿qué sucede? Se manipulan las mentes, los espíritus. Son deformaciones. ¿Qué sucede con todo esto? Hay problemas de identidad gravísimos. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Todo eso se ha hecho sistemáticamente a través de los siglos, se puede también hasta decir, porque en realidad nunca hubo cambio, siempre quedó en unos pocos elitarios. Digamos, el poder, cuando se habla de poder no se sabe qué cosa es el poder, probablemente se piensa que es dinero, pero no es solamente dinero, lo más grave es que manejan las mentes, que manejan la educación. Ese es el poder más grave. Por eso digo, y le agradezco tanto al señor Tután que se preocupa tanto por hacer esto por los niños, porque es valiosísimo llegar a conclusiones verdaderas y decir no, basta, vamos a hacer las cosas como corresponden y todos tenemos el mismo derecho innato de escribir la historia y de transmitirla como corresponde, con hechos verídicos. Todos los maestros que realmente dicen, no, esto lo vamos a cambiar, vamos a hacer ese cambio. Esos maestros han sido llamados verdaderamente por el verdadero apostolado. Es una misión tan importante que va mucho más allá que los políticos. Políticos vienen de aquí, políticos de allá, van y vienen, pero lo que queda, lo importante y lo que está siempre es la cultura, la educación. Por eso es el verdadero apostolado. No permitamos que se manejen a nuestros niños. Entonces, voy a mirar la hora porque les quiero decir otras cosas. Si no, vamos a hablar cosas tristes siempre. Tengo un poquito de tiempo. ¿Sí? Vamos bien. Muy bien. Entonces, para tener mejores sociedades,
abramos los sentidos en los maestros, todos los docentes, los artistas, psicólogos, filósofos, en convenciones, trabajemos juntos para acceder a nuevas ideas, nuevos planes. Todos estos planes de estudio son realmente obsoletos. Nuestros niños, por ejemplo, como yo les decía hoy, lo del sol, lo de los modelos prefijados, los patrones. También tenemos los cómics. Pero no se dan cuenta ustedes que a través de los cómics ya está todo influenciado. Hagamos los cuentitos, cada uno que escriba su propio cuentito, que cada uno haga su propio dibujito. Los cómics es sublimar. Cada uno haga su propio angelito, como se lo imagina, o su propia estrellita. Ayudemos a nuestros niños a crear con colores bonitos, a crear en la naturaleza, a pintar las hojitas que están sueltas, que vuelan ahora en el otoño, a hacer un collage con esas hojitas y con esos colores. Escuchemos la música del viento que está sonando en este momento, inspirada en la música de los Andes y del continente Abya Yala, que es el verdadero nombre de nuestro continente, el continente de los vientos. Luego se cambió todo con la colonización, le cambiaron los nombres, pero todo tenía nombres, hasta la famosa Cruz del Sur. Se llama la chacana, la cruz escalonada, la chacana. Y la cruz, para los pueblos originarios, era un símbolo sagrado. Por eso fue más fácil la colonización en Sudamérica, porque no abrieron las puertas cuando vieron la cruz. Es increíble, es maravilloso saber un poco de historia y de la verdadera historia, el por qué esto, el por qué el otro. ¿Cómo podemos confraternizar mejor y ser verdaderos hermanos, todos unidos en la misma energía? Les voy a leer en breve una pequeña poesía que escribió un indio de Estados Unidos que se llamaba Seattle, que se la escribió a Washington, porque él no podía entender cómo pueden venir estas personas, los blancos, a quien llamaba él los depredadores, y venden nuestras tierras, venden los ríos, van a vender las estrellas, el aire, el agua, y bueno, todo eso está sucediendo. La poesía dice así: todas las cosas están unidas unas con otras, como la sangre que une a nuestra familia. Lo que fluye de la tierra, fluye a la tierra otra vez. Hijos e hijas de la tierra, el hombre no ha tejido la red de la vida. Él es tan solo un hilo de la red. Lo que él le haga a la red, se lo hará a sí mismo. Es impresionante cuánto valor tiene esto. Bien, en el nuevo humanismo creativo, como ustedes han leído, que es lo que propongo yo, es la unidad de los sentimientos, del espíritu, de los sentidos, elaborar todo eso desde muy chiquititos hacia adelante, los niños. Porque estamos viviendo en sociedades, como las nombro yo, flotantes de falencias y de vacíos terribles, porque no se transmite el espíritu, no se habla, no se elabora. Es como un niño es considerado como una ánfora a la cual se le van a llenar de cosas, conocimientos, pero el niño no es un robot, y esa ánfora creada por el alfarero está allí preparada para que se transmita a través del espíritu, a través del alma, que se transmitan los conocimientos y que el espíritu pueda tener un espacio recreativo dentro de esa ánfora
y un espacio receptivo. Bien, gracias. La forma de pintar que transmitimos y la forma de dibujar, inclusive. Por eso yo hablaba de que las sociedades pueden ser vulneradas, o sea, vulnerado el condicionamiento, por todos los motivos que he explicado recién. Y uno de los momentos importantes es expresarse a través de los colores, pintar con lindos colores, con lindos materiales. Inclusive el garabato, dibujar a través del garabato. Allí es donde encontraremos la posibilidad de observación y se va a desarrollar la observación en cada uno. Allí, como ven, anteriormente estaba la escultura, una escultura que hice para la Virgen de Estela Maris, que es la Virgen María Estrella de los Mares. Se llama Stella Maris porque la trajeron nuestros inmigrantes italianos, los napolitanos y genoveses. Entonces se conoce como Stella Maris y se venera así. En ese lugar, en Santa Clara del Mar, en Argentina, en febrero, el 2 de febrero, es el Día de la Virgen de Estela Maris y realizo toda una semana cultural. Hago diferentes programas culturales, entre ellos uno que se llama Transcontinental, que es continental y nacional también. La primera vez que lo hice fue en Múnich, en el 2010, en el Museo Etnológico de Múnich, y estaban interconectados en online, en vivo, estudiantes de Argentina, estudiantes de Alemania y estudiantes de Guinea Ecuatorial en África. Mis trabajos proponen una mirada a través de la técnica actual y de la comunicación para fomentar justamente los valores y confraternizar. Tengo otro programa que se llama MuboArt, que quiere decir música, vocal y arte, en donde se comprenden todas las artes en conjunto y se transmite con varios profesores a la vez al mismo tiempo. Como cierre también hay una persona que se llama Sebastián y está allí para estudiar y transmitirle a cada persona cómo está su alma en ese momento, hasta poder hacerle una retrospectiva hasta su preniñez y el espacio, la parte materna, en el vientre materno. O sea, trabajamos y trabajo realmente con mucha conciencia, con mucha sensibilidad y con mucho respeto a la vida. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.